Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a compartir cómo realizar una riñonera. Materiales que vamos a utilizar. Voy a utilizar este ovillo. Es un hilado que es como una cinta, ¿sí? No sé si ahí se puede ver. Esto se llama raffia. Es de esta marca, Fantasy de Sencherles, fábrica de lanas. Es un material muy lindo para tejer porque es resistente, es durito, se puede decir, o sea que no estira. Entonces esta riñonera nos va a quedar bastante rígida. Necesitar una aguja lanera. Yo tengo estas argollas que son de llaveros. Voy a utilizar estas para realizar la correa. Van a necesitar también un cierre. Este mide 15 centímetros. Con un ovillo de estos les super alcanza para realizar esta riñonera. Esta riñonera está conformada por 4 grannies square. Entonces, este granny tiene una flor en el centro. Yo tejí todo del mismo color. Van a necesitar 4. Yo ahora les explico el paso a paso de cómo tejer este granny. Entonces comencemos. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico voy a realizar 12 varetas. Entonces levanto 3 cadenas, esta ya me cuenta como una vareta, entonces voy a tejer 11 varetas más para tener las 12 varetas. Tejidas las 12 varetas, cerramos o ajustamos el anillo. Voy a ir a la tercera cadenita y realizo un punto deslizado. Realizadas las 12 varetas, vamos a realizar un punto deslizado en la tercera cadenita del primer punto que realizamos. Punto deslizado. Lo que voy a hacer es levantar 3 cadenas y en ese mismo punto donde saqué las 3 cadenas voy a realizar 3 varetas, es decir, en ese punto voy a tener 4 varetas, 4 puntos varetas. Realizado los 4 puntos, lo que voy a hacer es esto: giro mi trabajo, voy a estar por la parte de atrás de mi tejido y voy a ir a la primera vareta que realicé y voy a tomar el punto, voy a pasar mi aguja por ese punto. Paso mi aguja por ese punto, voy a tomar hilo y voy a pasar por los 2 puntos realizando un punto deslizado. Lo siguiente es tejer 2 cadenas y ahora voy a volver a la parte derecha de mi tejido y voy a continuar tejiendo en la vareta siguiente. Paso a la siguiente vareta, también voy a realizar 4 varetas en ese mismo punto. Estamos realizando los pétalos de esta flor. 4 varetas listas en el mismo punto. Voy a girar mi trabajo, voy a ir hacia la parte de atrás de mi trabajo o la parte del revés. Voy a ir a la primera vareta, como pueden ver ahí tengo las 4. Voy a ir a la primera vareta que realicé, voy a pasar mi aguja por ese punto, voy a tomar mi hilo, voy a pasar mi aguja por ese punto, tengo los 2 puntos, pero voy a deslizar también el primero sobre el último punto. Entonces ahora realizo 2 cadenas. Entonces así voy formando los pétalos de esta flor y van quedando en relieve. 2 cadenas realizadas, voy a la siguiente vareta
y vamos a volver a trabajar 4 varetas en ese mismo punto. Trabajadas las 4 varetas, voy a girar mi trabajo, voy a ir hasta la parte de atrás, voy a estirar un poquito la aguja, el punto, y voy a ir a la primera vareta. Ven, ahí pueden ver la primera vareta, la estoy marcando, paso mi aguja por ese punto y voy a tomar el hilo, paso por ese punto y también paso por el otro punto, o sea que realizo un punto deslizado. Ajusto y realizo 2 cadenas de separación, vuelvo a girar mi trabajo para estar por el derecho del tejido, realizo una lazada y voy a trabajar en el siguiente punto lo mismo. Realizado los 12 pétalos, porque tenemos 12 varetas en la base, realicé las 2 cadenas y voy a ir acá al centro de este pétalo y voy a realizar un punto deslizado, entonces así nos quedaría la flor. Vamos a pasar ahora a darle forma cuadrada. Entonces me voy a deslizar un punto hacia las cadenitas de separación que realicé. Voy a realizar 3 cadenas al aire y en este mismo lugar voy a realizar 3 varetas. Vamos a realizar una esquina de este cuadrado, voy a realizar 3 cadenas al aire y voy a realizar 3 varetas en el mismo lugar. Nos quedaría de esta manera. Estamos realizando una esquina de este cuadradito. Lo siguiente, sin hacer cadena de separación, voy a pasar a las siguientes cadenitas y realizo 3 varetas, un grupo de 3 varetas. Realizado el grupo de 3 varetas, paso al siguiente lugar, a las siguientes cadenitas, también realizo un grupo de 3 varetas. Realizadas las 3 varetas, vamos a realizar otra esquina. Entonces voy al siguiente lugar, a la siguiente cadenita y voy a trabajar 3 varetas. Realizo 3 cadenas al aire, realizo 3 varetas en el mismo lugar. Así realizamos las esquinas. Entonces lo siguiente es volver a repetir. En el siguiente espacio realizo 3 varetas. Realizadas esas 3 varetas, paso al siguiente espacio, realizo otra vez el grupo de 3 varetas y entonces en el siguiente espacio tocaría realizar una esquina. Vamos a trabajar realizando 3 varetas en este espacio de 2 cadenas. Voy al siguiente espacio, también realizo 3 varetas. Realizada el grupo de 2 varetas ahí, vamos a tejer otra esquina y tendríamos ya 3 esquinas. Entonces pasé al siguiente grupo tejiendo 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Bien, tejidas esas 3 varetas, realicé mi tercera esquina. Lo siguiente es tejer en los siguientes 2 lugares el grupo de 3 varetas y en el siguiente volver a realizar una esquina. Realizada esa esquina, entonces realizo en el siguiente grupo 3 varetas, en el siguiente grupo 3 varetas y voy a unirme con punto deslizado en la primera vareta para terminar esta tercera fila.
terminan esta tercera fila uniéndose con un punto deslizado en la tercera cadena. Lo siguiente que hago es voy a deslizarme hasta esta esquina, entonces voy a ir realizando punto deslizado hasta llegar a la esquina. Llegué a la esquina, vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a tejer una fila más. 3 cadenas en este mismo lugar, en esta esquina vamos a tejer 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Como veníamos tejiendo, tengo 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Bien, entonces tenemos 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Lo siguiente es realizar los grupos de 3 varetas. Entonces los vamos a realizar en el medio de estos dos grupos. Sin cadena de separación voy a ir hacia ese lugar y realizar las 3 varetas. Entonces así, realizadas las 3 varetas, paso al siguiente lugar, que es este, en el medio de estos dos grupos. Vuelvo a realizar el grupo de 3 varetas. Realizado ese grupo, voy a tejer un último grupo en este lugar. Realizado esos 3 grupos de varetas, vamos a realizar la siguiente esquina. Estoy en la esquina. Realizo lo mismo. 3 varetas. 3 cadenas. 3 varetas, otra vez en el mismo lugar. Bien. Realizada la segunda esquina, vuelvo a trabajar. Tengo que tener 3 grupos de 3 varetas. Van a realizar el primer grupo acá, segundo grupo acá, tercer grupo acá y van a trabajar su esquina. Lo mismo van a realizar de este lado, tejiendo 3 grupos de varetas, 1, 2 y 3 grupos y vuelvo a realizar mi esquina. Y así hasta el final. Al final se van a unir con un punto deslizado en la última cadenita. Terminada esa cuarta fila, vamos a realizar una fila más donde vamos a realizar medios puntos. Entonces, voy a realizar una cadena y en el siguiente punto voy a realizar un medio punto. Ahora vamos a trabajar sobre las varetas. Entonces en cada vareta voy a realizar un medio punto y cuando estoy en la esquina voy a realizar 3 medios puntos que equivalen a un medio punto en las 3 cadenitas que tenemos de separación. Entonces lo siguiente es trabajar medio punto, un medio punto en cada punto o en cada vareta. Trabajo medio punto y al llegar a la esquina donde tengo las 3 cadenas, trabajo 3 medios puntos. Entonces estoy en la esquina, realizo 3 medios puntos. Tres medios puntos, entonces sigo trabajando un medio punto en cada vareta. Al terminar esta fila realizan un punto deslizado en el primer medio punto que realizaron y tendrían su granny square listos para comenzar a armar esta riñonera. Como les dije, tienen que tener 4, o sea que deben tejer 3 más iguales a para comenzar a armar
esta riñonera. La manera en la que vamos a acomodar los granis para darle forma a esta riñonera es de la siguiente manera. Voy a colocar uno del revés, así, hacia abajo, y voy a poner uno arriba, y estos van a ir doblados de esta manera por la mitad. Entonces los vamos a colocar así, y del otro lado también los voy a doblar a este granny. Nos queda por la mitad y va colocado de esta manera. Entonces así tendríamos ya la forma de esta riñonera, es decir que voy a realizar costura por acá, costura abajo, voy a dar vuelta así, por acá y por acá. Entonces los voy a abrir de esta manera también para que lo puedan ver. Nos quedaría así. Entonces voy a realizar una costura de este lado, unión de este lado con este lado, de este lado con este lado, y de este lado con este lado, de este lado con este lado, y la parte de abajo. Entonces así ya nos quedaría armado. Vamos a pasar a coser. Voy a pasar a realizar la costura. Para la costura de un lado del granny dejo una hebra larguita y voy a tomar el otro granny y voy a trabajar sobre las cadenitas que se forman del medio punto. Entonces lo que voy a hacer es tomar, tenemos acá una trenza que se forma del medio punto, voy a tomar la hebrita que está hacia adentro, vamos a decir que esta hebrita está hacia adentro y esta de acá hacia afuera, esta hacia afuera, la otra hacia adentro. Entonces yo voy a ir cosiendo agarrando esa hebrita, vengo hacia el otro lado y voy a tomar la otra hebrita que está hacia adentro y voy a ir trabajando. Ahí voy a ir acomodando para que vayan viendo. Entonces voy al siguiente granny, voy a la otra parte, tomo una hebrita y del otro lado voy a tomar esta hebrita que está también hacia afuera y paso. Es realizar una costura simple pero agarrando solo una hebrita de la cadenita. Ahí agarré la hebrita, voy a venir hacia el otro lado y tomo la hebra y vamos cosiendo de esta manera, punto por punto. Voy hacia el siguiente lado, tomo la pestañita que está hacia afuera, hacia adentro, o sea hacia mí, y la otra también del otro lado, y van realizando una costura simple. Entonces de esta manera van a unir los 4 grannies. Realizada la costura se vería de esta manera. Ahora vamos a pasar a coser los otros 2 grannies para dar forma a esta riñonera. Acomodamos los grannies para seguir realizando la costura. Entonces vamos a coser esquina con esquina. Voy a llegar al centro. Y voy a seguir cosiendo lo que sería la otra esquina. Realizamos la costura de la misma manera con la hebrita que está hacia adentro, vamos tomando de a una y vamos cosiendo. Cuando llego al centro continúo cosiendo la otra parte que quedaría. Bien chicas, nuestra riñonera se iría viendo de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es realizar toda una vuelta de medios puntos, ¿sí? Alrededor de todas estas filitas voy a realizar una vueltita de medios puntos. Entonces
Ya se me desarmó toda la madejita, todo el ovillo. Voy a buscar la punta y comenzamos a tejer. Entonces trabajamos medio punto. Yo me voy a ir hacia este costado. Se pueden enganchar en cualquier punto. Yo voy a hacerlo sobre el costado. Y voy a comenzar a realizar toda una vuelta de medios puntos. Un medio punto por cada punto que tenga. Esto sería como para darle un poquito más de altura a esta riñonera. Y donde después vamos a coser el cierre. Entonces así van trabajando toda una fila de medios puntos. Yo voy a realizar una fila, pueden realizar 2, 3, 4 filas de medios puntos. Pueden realizar la cantidad de filas que ustedes deseen, así que pueden ir viendo si quieren realizar 1 o 2 filas. Yo creo que voy a realizar una fila más. Aparte de esta, voy a realizar una fila más. Terminé de realizar la fila de medios puntos. Al final terminé tejiendo 3 filas en medio punto. Entonces les quedaría de esta manera. A mí este ancho, para mí este ancho está súper bien. Entonces, como ven acá tengo unas marquitas. Lo que hice fue tomar mi cierre y como pueden ver es mucho más corto de la medida que yo necesito. Entonces lo que hice fue poner el cierre y medir de dónde hasta dónde llega, y me estaría sobrando esta parte. Entonces marqué para tener una referencia, y lo que voy a hacer ahora es voy a comenzar a trabajar lo que va a ser la correa. Voy a tejer primero, voy a ver el ancho que le quiero dar a mi correa de esta parte. Yo creo que con 5 puntos voy a estar bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá no corté la hebra, entonces voy a comenzar a trabajar desde acá. Voy a tomar 5 medios puntos y voy a tejer unos 5 o 6 centímetros para doblar esa parte y colocar esta argolla, que es para que quede a modo de detalle, porque no va a tener otra función más que esa, solo detalle. Entonces voy a tejer una tirita de medios puntos. Entonces trabajamos sobre 5 medios puntos. Voy a colocar la hebra, mi aguja, y voy a trabajar 5 medios puntos. Después, cuando tengo realizado los 5 medios puntos, voy a realizar una cadena, voy a girar mi trabajo y voy a volver a trabajar los 5 medios puntos. Y así voy a ir trabajando la cantidad de filas que crea necesaria para poder colocar la argolla por dentro y doblar el tejido para realizar una costura. Tejí la cantidad de 10 filas con 5 medios puntos. Entonces corté la hebra. Lo siguiente que hice fue colocar la argolla y ahora vamos a realizar una costura. Vamos a realizar una costura que sea súper resistente. Entonces vamos a pasar varias veces con nuestra aguja lanera por los puntos para que nos quede bien asegurada la costura. Realizadas las costuras nos quedaría de esta manera. Del otro lado hacemos lo mismo.
Entonces yo del otro lado también ya realicé la otra parte de la correa. Lo siguiente que voy a hacer es coser el cierre. Al cierre yo lo voy a coser a máquina. Pueden coserlo a mano si quieren. Entonces yo voy a pasar a coser el cierre y ya les quedaría estas aberturas, que también van a ser una costura simple, la misma que realizaron para unir los cuadraditos. Van a realizar esa misma costura. Van a ir tomando de las cadenitas que tienen por acá, la que está para adentro. Van a tomar esta pestañita y esta pestañita y van a realizar la costura, la misma costura. Ven por las pestañitas que están adentro, que están hacia adentro, tomo esta y tomo esta y van a realizar toda su costura, así todo recto. Les va a quedar así, de esta manera, cerradito ahí, y la correa de este lado, así. Entonces una vez que realizan eso, su riñonera estaría casi lista. Vamos a tejer por último la correa. Para comenzar a trabajar la correa, lo que hice fue dejar una hebra larguita y realicé un punto deslizado. Realicé también 7 cadenas. Al realizar las 7 cadenas voy a volver una cadena anterior y voy a comenzar a trabajar, es decir que mi correa va a tener un ancho de 6 medios puntos. Entonces voy a ir trabajando a partir de estos 6 medios puntos, dándole el largo que desee a esta correa. Entonces una vez que tejen los 6 medios puntos, lo que hago es levantar una cadena, levanto una cadena, giro mi trabajo y voy a realizar los 6 medios puntos. Entonces, como les dije, voy a trabajar a partir de esos 6 medios puntos, dándole el largo que desee a esta correa. Tengo tejida la tira. Ahora les digo cuál es la medida que yo le di a esta tira. Entonces con 1 centímetro voy a tomar la medida y mi tira mide 72 centímetros. Yo me la fui midiendo y con 72 centímetros está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejé una hebra al principio para coser y al final también. Entonces voy a introducir una esquina sobre la argolla y voy a realizar una costura. Voy a realizar una buena costura, que quede bien ajustado todo, bien cosido, para que nos quede bien asegurada la tira. Del otro lado también hago lo mismo, paso la tira y voy a realizar una costura para que quede todo bien firme. Entonces, cuando terminé la tira, lo que hice fue, en este costado, lo que fui haciendo es, le voy tejiendo todo un punto deslizado en lo que es este borde. Espero que se vea ahí. Entonces ven, acá tengo la hebrita. Entonces voy enganchando mi aguja por los puntos y voy realizando un punto deslizado. Esto lo hago para que la tira quede un poco más firme. Entonces voy introduciendo la aguja, punto deslizado. Voy viendo más o menos dónde puedo introducir la aguja y voy realizando el punto deslizado en lo que es todo el bordecito.
algo así. Ven que queda elástica, un poco elástica, pero a su vez está rígida. Así nos quedaría nuestra riñonera finalizada. Queda súper linda. Entonces espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Las espero en un siguiente video con su apoyo. Saludos para todas.